Selección del calibre de un conductor eléctrico en tubería, conduit, de acuerdo con la norma de instalaciones eléctricas NOM 001C de 2012. La transmisión de energía eléctrica en forma segura y eficiente depende de una correcta selección del calibre del conductor. La capacidad de conducción de corriente de los conductores eléctricos depende de muchos factores, entre los cuales podemos mencionar los siguientes: tipo de instalación, conduit, charola, ducto subterráneo, etc., del arreglo de los conductores, plano, trébol, etc., de la temperatura de operación de los conductores seleccionados, de la longitud del circuito, etc. Debido a lo anterior, se debe realizar un estudio completo de la instalación eléctrica diseñada. A continuación se indica cómo calcular la capacidad de conducción de corriente para conductores eléctricos en tubería conduit de acuerdo con la norma de instalaciones eléctricas NOM 001C de 2012, la cual no intenta ser una guía de diseño, ni un manual de instrucciones para personas no calificadas. 1. Elegir el tipo de producto requerido en función de su aplicación, materiales, construcción y temperatura del conductor. Se recomienda consultar el catálogo Latin Casa de alambres y cables de baja tensión para construcción y distribución. 2. Determinar la corriente nominal de la carga, utilizando las fórmulas indicadas en la tabla siguiente, de acuerdo con el tipo de sistema eléctrico, de corriente continua, de corriente alterna monofásico o trifásico, y del tipo de carga, motores, alumbrado u otras cargas. En la siguiente imagen te muestro las fórmulas para sacar la corriente a partir de la potencia en watts o convirtiéndola desde los caballos de potencia, donde CP, HP, igual a caballos de fuerza o potencia del motor. kW igual a potencia en kilowatt V igual a tensión nominal del sistema en volt. N igual a eficiencia del motor, valor típico 8 segundos. FP igual a factor de potencia, valor típico 9 segundos. Para conductores que alimenten un solo motor, la corriente nominal a plana carga se multiplicará por 1,25, artículo 430-22. En el caso de varios motores, a la suma de la corriente a plena carga de los motores se le sumará el 25% de la corriente del motor más grande, artículo 430-24. 3. Seleccionar el calibre del conductor de acuerdo con su capacidad de conducción de corriente del cable, que depende del tipo del aislamiento, de la temperatura de operación y del método de instalación, utilizando la tabla 310-15, B, 16. Nota: de acuerdo al artículo 110-14 de la NOM 001C de 2012, si la corriente en el circuito es mayor a 100 A, se elige la capacidad de corriente a una temperatura de operación del conductor de 75 grados centígrados. Si la corriente del circuito es menor de 100 A, se elige la capacidad de corriente a una temperatura de operación del conductor de 60 grados centígrados. 4. Una vez elegido el calibre del conductor, corregir la capacidad de conducción de corriente tomada de la tabla anterior, en función de la temperatura ambiente del lugar de instalación. Para ello se multiplica por el factor de corrección que se indica en la tabla siguiente. 5. Si existen más de 3 conductores en tubería, conduit, portadores de corriente, corregir la capacidad de conducción de corriente multiplicando esta por los factores de la tabla 3. 6. Calcular la caída de tensión de la instalación utilizando las fórmulas siguientes. La impedancia eléctrica del cable Z, expresada en ohm/km, está dada por la siguiente fórmula. En forma aproximada sin considerar el factor de potencia, FP, la impedancia, Z, puede ser calculada con la fórmula siguiente. La siguiente tabla contiene la resistencia en corriente alterna a 75 grados centígrados, la reactancia inductiva y la impedancia para cables de 600 voltios. 3 cables monopolares en un mismo tubo, conduit. La NOM 001C de 2012 indica que la caída de tensión máxima permitida en la instalación tomando en consideración los cables del circuito alimentador y del circuito derivado, no debe ser mayor del 5%. Para el caso del circuito derivado, la caída de tensión no deberá ser mayor de 3% y debe considerarse una caída de tensión máxima de 2% para el circuito alimentador. Si la caída de tensión resultante del cálculo es mayor a lo anterior, debemos considerar un calibre mayor, volver a realizar los cálculos y verificar que se cumplan los porcentajes de caída de tensión sugeridos. 7. De acuerdo a NOM 001C de 2012, es necesario instalar el conductor de puesta a tierra de equipos en todos los alambrados. Para seleccionar el calibre de puesta a tierra de equipos nos basaremos en la tabla 250-122, la cual indica el calibre mínimo para la puesta a tierra de canalizaciones y equipos. Este conductor de puesta a tierra de equipos puede ser conductor desnudo o aislado. Si es aislado, el color de identificación del aislamiento debe ser verde.